Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta sesión de Escuela Bíblica el día de hoy. Entonces, tenemos el tema de la resurrección. Una de las cosas que realmente deberían alegrarnos bastante porque es el fundamento de nuestra fe. Lo más singular del cristianismo entre todas las demás religiones es la resurrección física realmente de su fundador, que está registrado como algo supernatural y además como un hecho. Realmente está evidenciada su resurrección. Ningún otro fundador de las otras religiones reclama para sí mismo una resurrección. Todos por eso tienen altares y tienen estampitas y tienen monumentos y imágenes porque recuerdan a esa persona que en algún momento hizo algo y lideró el movimiento. Nosotros tenemos a un Jesús vivo. La resurrección de Jesús entonces puso en evidencia que Él es radicalmente diferente a todos los demás líderes religiosos de toda la historia. La resurrección es el tema principal del mensaje apostólico. Ellos fueron por todos lados predicando precisamente el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros vemos que muchas veces quizás no nos damos cuenta de la importancia que tiene la resurrección de Cristo. Muchas veces hablamos más de la muerte que de la resurrección. Muchas veces nos quedamos más con la imagen de la cruz de Cristo y no con la de una tumba vacía. Cuando nosotros vemos que Cristo ha resucitado, quiere decir que realmente hay vida más allá de la muerte y que Jesús es el único que ha logrado salir victorioso de la tumba, trayendo así esa esperanza que para nosotros hoy es el fundamento de nuestra fe. Que así como entonces participamos de su muerte, también participaremos de su resurrección. Nosotros vamos a ver entonces el día de hoy eh, primeramente, la naturaleza y las evidencias de esta resurrección. Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo fue esa resurrección? Porque esto no fue algo como que simplemente Jesús regresó a la vida y ya, como fue, digamos, sí el caso de Lázaro, cuando Jesús nada más le llamó y le dijo, levántate y sal. Jesús no está atado a una debilidad física o a un envejecimiento. No estamos viendo ese tipo de resurrección. Realmente fue una primicia de una nueva clase de vida humana, una vida que en donde su cuerpo fue glorificado, es decir, fue hecho perfecto sin estar sujeto a ningún tipo de debilidad o de muerte, es decir, puede vivir ahora eternamente. Los encuentros que se registran en la Biblia con Jesús resucitado indican que hubo cierto grado considerable de apariencia física, quizás. La gente pudo reconocerlo, no inmediatamente, le costó un poquito, pero pudieron reconocer. Eso quiere decir que hay ciertas características que se mantienen en este cuerpo glorificado. Sin embargo, esos mismos textos nos hablan entonces que Jesús no se veía exactamente tal cual cuando estaba a punto de morir. Hubo una diferencia significativa también entre este cuerpo que había sido molido, quebrantado y crucificado a este cuerpo nuevo, resucitado. ¿Cómo sabemos entonces que Jesús resucitó? Una de las grandes preguntas que realmente nosotros tenemos que tener claramente. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Primero, los evangelios dan abundante testimonio de su resurrección. Se narra la resurrección de Jesús en los cuatro evangelios. Mateo 28, versos 1 al 20, Marcos 16, versos 1 al 8, Lucas 24, versos 1 al 53, y Juan 20, versos del 1 al 21. Nosotros vamos a ver que además de estas narraciones que son bastante detalladas en los evangelios, encontramos en el libro de los Hechos un relato de la proclamación de este mensaje de Jesús resucitado. Una persona que nosotros hoy conocemos como apóstoles, un seguidor de Jesús que realmente comenzó a ver esta realidad en su vida y comenzó a dar testimonio de él.
Entonces tenemos a los apóstoles primeramente con su mensaje de resurrección y a otro montón de personas que dieron testimonio de que Jesús estaba vivo, de que él había resucitado. Ahora, es cierto que los relatos que encontramos en el libro de los Hechos hablan de que en cierta manera no reconocieron a Jesús, o al menos no inmediatamente. Por ejemplo, Lucas 24, nosotros vemos cómo los discípulos que iban caminando hacia Emaús, cuando Jesús se aparece, no lo reconocen. Pero Lucas luego dice específicamente en el verso 16, Lucas 24, 16, dice que esto se debió a que sus ojos estaban velados, pero más tarde se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Lucas 24, 31. Ahí es donde hacen esta maravillosa declaración donde uno le dice al otro, no nos ardía el corazón cuando nos explicaban las escrituras. También es el mismo caso de María Magdalena. De primera entrada no reconoce a Jesús en Juan 20, 14, pero más allá del relato vemos que entonces cuando ella llega dice que es que todavía estaba oscuro y que cuando volvió para hablar con Jesús le reconoció. Juan 20, 16. Nosotros vemos entonces que de momento, pues sí, parece no reconocerlo de primera entrada, pero conforme Jesús se encuentra y tiene estas conversaciones con sus discípulos después de haber resucitado, comienza a revelarse a ellos. Cuando Jesús se le aparece a los 11, por ejemplo, también en Jerusalén, Lucas 24, 33, vieron las manos y los pies de Jesús y le vieron comer pescado y se convencieron que él había entonces resucitado. En otras ocasiones también, por ejemplo, Mateo 28, 9, Juan 20, 19, igual Juan 26, 28 y Juan 21, 7. Todos estos son también encuentros donde más bien a Jesús lo reconocen casi que de inmediato. Entonces, esto lo vemos simplemente para tomar aquellos pasajes y verlos con claridad que son los que otras personas toman para decir entonces que no hay, que no existe tal cosa, que no lo pudieron reconocer. Y entonces vemos que hay un tiempo, hay algo que impide que inmediatamente reconozcan a Jesús, pero finalmente lo reconocen por quien Él es. Entonces, vemos acá algunas cositas que son interesantes. Hablamos de unas evidencias de un cuerpo físico. Y esto estamos hablando de un cuerpo físico de un Jesús ya resucitado. Mateo 28:9 dice que las mujeres le abrazaron los pies. Lucas 24, cuando se le aparece a los discípulos, iba con ellos caminando como un viajero cualquiera. En Lucas 24 también se habla que Jesús tomó el pan y lo partió. Eso quiere decir que con sus manos tuvo que haber hecho esto. También dice que comió pescado asado y que le mostró las manos y el costado también a sus discípulos. Vemos que preparó desayuno para los discípulos. Juan 21, qué lindo hubiera sido levantarse y que sea Jesús quien nos esté preparando el desayuno. Explícitamente les dijo, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo los tengo. Esto es uno de los pasajes contundentes que nos hablan realmente de este cuerpo físico que Jesús tenía al resucitar. Y finalmente, otro ejemplo, Hechos 10:41. Pedro dijo, comimos y bebimos con él después de su resurrección. Perdón, de su resurrección. Comer y beber, aspectos que son meramente humanos y que requieren un cuerpo físico. Nosotros vamos a ver entonces que estas son algunas de esas evidencias que realmente nos hablan que Jesús sí resucitó. Ahora, teniendo claro que Jesús realmente resucitó y que tenemos evidencias y que son hechos, digamos, comprobados también de su resurrección, nosotros vemos ahorita cuáles son esas implicaciones de la resurrección de Jesús en la vida de nosotros como creyentes. Porque por eso estamos estudiando esto. Hay algo que cambia cuando Jesús resucita y genera
esta serie de características que vemos en la vida de un creyente. Primera de ellas es que la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. ¿Qué estamos hablando acá? Pedro nos dice que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que así tengamos una esperanza viva. Aquí explícitamente él entonces está conectando la resurrección de Cristo con nuestra nueva vida o con ese nuevo nacimiento que también habla Juan a Nicodemo. Es decir, esa regeneración, ese nacer de nuevo, viene a partir de la resurrección de Cristo. Pablo dice que la meta en la vida es experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Filipenses 3:10. Pablo sabía que incluso en esta vida la resurrección de Cristo da poder, poder para el ministerio y para la obediencia a Dios. Nosotros vemos también entonces que la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Recuerde que ya estudiamos el concepto de justificación y si no, entonces usted puede irse unos videitos atrás y estudiar la obra de Cristo para entender bien qué es la justificación. Pero básicamente es que Cristo entonces nos declara justos y por eso podemos estar hoy en una relación con Dios. Pablo dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Debido a que Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Eso quiere decir que al resucitar Cristo entre los muertos, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que nosotros entonces estábamos ahí y que por la obra de Cristo en la cruz, por el sufrimiento que Él estaba probando y por el pecado que realmente Él estaba perdonando, realmente la obra de Cristo quedaba terminada aquí en la tierra. Ya no había necesidad de muerte, sino entonces de vida. Por eso dice Pablo en Efesios 2:6, si Dios nos resucitó con Él, entonces en virtud de nuestra unión con Cristo, la declaración de Dios de aprobación de Cristo es también una declaración de aprobación de nosotros. Este concepto de la justificación es lo que realmente nos da a nosotros una certeza de la esperanza que podemos tener de estar con Cristo, de poder entonces, después de la muerte, seguir entonces en esa vida eterna que Dios ha preparado para nosotros, donde podemos estar con Él para siempre. ¿Por qué? Porque pudo, a través de la obra de Cristo, declararnos justos a nosotros también. La tercera implicación es que la resurrección de Cristo asegura que nosotros entonces también recibiremos cuerpos perfectos al resucitar con Él. Esto es lo que hablábamos al inicio, este cuerpo glorificado es lo que nosotros vamos a tener también el día que Cristo regrese y todos los muertos resuciten. La resurrección física de Jesús y su posesión eterna de un cuerpo resucitado es una clara afirmación de que la creación material que Dios hizo originalmente para el hombre no habla entonces de un espíritu como los ángeles, sino de una nueva criatura con un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que Dios vio y dijo que era bueno en Génesis 1:31. Nosotros viviremos para siempre en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Viviremos en una tierra que va a ser renovada, que ha de ser liberada de la corrupción que las esclaviza, Romanos 8:21. La tierra va entonces a ser como un nuevo huerto del Edén. Habrá una nueva Jerusalén y todos llevarán a ellas las riquezas y el honor de las naciones. Apocalipsis 21:26. Todo esto nos habla de esa nueva creación que Dios va a hacer cuando Él regrese y restaure todas las cosas en Cristo. Entre ellas, entonces también nuestro cuerpo, que va a ser un cuerpo entonces glorificado. Y la última implicación es que tanto el Padre como el Hijo participaron en la resurrección. Dios Padre específicamente es el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hechos 2:24, Romanos 6:4, 1 Corintios 6:14, Gálatas 1:1 o Efesios 1:20. Estos son algunos de los pasajes que nos hablan de la obra que hizo Dios Padre. Pero también Jesús participó en su resurrección. Dice
Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esto que acabo de leerles es Juan 10, versos 17 al 18 y el capítulo 2, versos 19 al 21. Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Juan 11. Ahí es entonces donde vemos que Jesús realmente tiene también esta participación en su resurrección. Esto simplemente es para ver de nuevo una obra trinitaria, ¿verdad? Ahí también agregamos que fue el poder del Espíritu Santo que el que sacó a Jesús entre los muertos, ¿verdad? De ahí es lo que dicen las Escrituras, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu que habita hoy en nosotros. Ahí hay una cuestión entonces de una obra de este Dios trino que conocemos. Igualmente, si quiere profundizar o no ha escuchado el concepto de la Trinidad de Dios, también le invitamos a que pueda ver uno de nuestros videitos respecto a la Trinidad de Dios. Muy bien, ¿qué tenemos entonces? ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de esto con tanto énfasis y ¿qué quiere decir que Cristo haya resucitado? Algunas cositas que vemos acá entonces rápidamente. Primero, esto demuestra que Jesús venció a la muerte. Dice 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Jesús haya muerto y resucitado es lo que asegura la victoria de Cristo sobre la muerte. Y por tanto, entonces demuestra nuestra victoria sobre el pecado. Cristo al morir y al resucitar declara entonces una victoria contundente sobre la muerte. Número dos, nosotros vamos a ver que entonces esto confirma la verdad de las Escrituras. Todos estos pasajes que hablan de Cristo, de su predicción de la muerte, de su muerte propiamente, pero también de su resurrección, vemos entonces cómo se cumplen todas estas profecías. Isaías 53:10, por eso quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Más adelante vamos a ver cómo dice, al verso 12, yo le daré parte de las grandes, con los grandes, perdón, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, intercedió por muchos eh, de los transgresores. Esto es entonces esa predicción de la muerte y resurrección de Cristo. Salmo 16:10, ¿por qué tú no abandonas mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción? Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud y gozo, perdón, para siempre. Estos son solo algunos de los pasajes que nosotros vemos que cumplen, o que son profecías del Antiguo Testamento que son cumplidas, mejor dicho, con la muerte y resurrección de Cristo. Eh, el tercer punto que vemos acá es que esto es importante porque la resurrección prueba que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de la Santidad por la resurrección de entre los muertos, dice Romanos 1:4. Recuerde que entonces también en la escena de la crucifixión, uno de los soldados romanos dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo esto da testimonio de lo que ya Jesús había dicho, pero muchos no quisieron escuchar. Pero ahora con su resurrección vemos entonces que se cumple. Y número 4, esto es importante porque nos da una esperanza viva.
lo que comenzamos hablando. Este es el fundamento de nuestra fe. No un Cristo crucificado, sino una tumba vacía. La resurrección de Cristo es la que hace que nuestra esperanza hoy de vencer la muerte y de poder entonces resucitar a una vida eterna con Cristo, hace que valga la pena estar nosotros hoy siguiendo al Maestro. Dice 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esto es fundamental para que nosotros veamos el tema de nuestra fe. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Perdón, antes de continuar con el tema siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Jesús entonces no resucita? Ahí estamos viendo entonces algunas características importantes de la resurrección. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiese resucitado? Entonces la menciono rápidamente, nada más. Eso quiere decir que hubiera querido decir que Cristo mintió y que decepcionó a todos sus seguidores, lo cual no pasó. Quiere decir que nuestra experiencia cristiana sería solamente una ilusión y no es así. Es viva, es real. La Biblia entonces sería falsa porque no se hubiesen cumplido las profecías y las escrituras. El pecado no tendría solución porque Cristo nada más hubiera muerto, pero no hubiera resucitado para poder conquistar y ganar la victoria sobre la muerte y el pecado. El mundo entonces no tendría esperanza porque si Cristo murió, todos moriríamos por igual sin la esperanza de una vida eterna y la eternidad simplemente sería entonces un misterio oscuro y tenebroso. Gracias a Dios, nada de esto es real. Esos son simplemente supuestos de que hubiera pasado, sí, pero Cristo sí resucitó, lo cual hace que todo esto se caiga y deje entonces solo espacio para una esperanza viva de que realmente podemos saber y confiar que Jesucristo murió y resucitó y que de la misma manera nosotros algún día moriremos con Él y resucitaremos en Él. Ese es el tema de la resurrección. Entonces, para terminar y completar un poquitito acá, quisiera nada más entonces responder a la pregunta es, ¿qué sucedió después? ¿Qué pasó entonces después de que Jesús resucitó? Y aquí es entonces donde hablamos de un término, el cual se le conoce como la ascensión de Jesús. Justo después de su resurrección, Jesús todavía permaneció en esta tierra por 40 días. Esto nos lo dice Hechos capítulo 1:3. Durante estos días llevó o tuvo encuentros con sus discípulos, se le apareció a algunas personas, dio testimonio y después de estos 40 días llevó a sus seguidores a Betania, en las afueras de Jerusalén, y allí entonces alzó las manos y les bendijo. Y sucedió que mientras él los bendecía, dice el texto que él se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Esto lo encontramos en Lucas 24, versos 50 y 51. Similarmente, a esto que nos dice Lucas, en la sección inicial del capítulo de Hechos, dice Hechos 1:9, habiendo dicho esto y mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Y ahí es entonces donde se da esta famosa predicción del regreso de Jesucristo. Porque dice, verso 10, de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Esto entonces, lo que vemos acá, Lucas, que es el autor de ambos relatos, nos muestra claramente que hay una esperanza que se da a los discípulos donde Jesús se fue y volverá. Entonces está la promesa de que Cristo va a regresar. No desapareció súbitamente para que no volvieran a verlo jamás. Realmente vemos que ascendió gradualmente. Ellos vieron cómo se iba mientras contemplaban probablemente su gloria. Ahí tiene que haber sido una escena realmente asombrosa
Al parecer la nube que se menciona ahí puede entonces ser el famoso Shekinah, que es esta nube de la gloria de Dios, y realmente simplemente se apartó, ¿verdad? Con la esperanza entonces de que así como fue llevado al cielo, algún día y de la misma manera va a regresar. Entonces, después de la ascensión de Cristo, ¿qué sucedió? Un par de cositas acá. Primero, Cristo recibió entonces gloria y honor. Cuando Jesús entonces asciende al cielo, vemos que la autoridad que nunca había recibido siendo Dios y hombre, le es dada. Todo el honor, toda la gloria, es un nombre que está sobre todo nombre ahora, y nosotros vemos que esto es lo que él recibe, es el lugar merecido, ¿verdad? Por el sacrificio que hizo. Antes de morir, Jesús oró de esta manera. Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. En su sermón en Pentecostés, Pedro dijo que Jesús fue exaltado por la diestra de Dios en Hechos 2:33. Pablo declaró en Filipenses 2:9 y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Fue entonces recibido en gloria, dice 1 Timoteo 3:16. Cristo ahora entonces está en el cielo, coros celestiales recibiendo honor y gloria, alabanza. Lo que nos dice, por ejemplo, Apocalipsis 5:12, digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es donde uno dice, men, porque eso es lo que tiene ahorita el Señor. Realmente tiene un lugar digno de recibir toda nuestra alabanza y adoración para darle honor y gloria por lo que Él ya ha hecho. Y lo segundo que vemos acá, que sucede después de la resurrección y después de la ascensión, es que entonces Cristo se sienta a la diestra del Padre. El Antiguo Testamento predijo que el Mesías se sentaría a la diestra de Dios. Esto lo vemos en Salmos 110, verso 1. Dice, así dijo el Señor, mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Cristo entonces asciende al cielo, recibe el cumplimiento de esta promesa. Hechos 1:3 dice, después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Esto es entonces lo que nosotros vemos que sucede cuando entonces Cristo llega al cielo y está ahí con el Padre sentado a su diestra. Terminamos ahí con un pasaje lindísimo, dice 1 Corintios 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, refiriéndose a Jesús. Pues así como Adán, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, y después cuando Él venga, todos los que le pertenecen. Y ahí es entonces donde entramos usted y yo. Qué lindo poder entonces saber que en Cristo tenemos esta esperanza, ya que en su resurrección Él nos llama a esta esperanza viva que dice Pedro, de poder saber que entonces Cristo ha resucitado y que algún día entonces, y ojalá pronto, Él vaya a regresar. Conclusiones. Terminamos entonces este estudio con tres aspectos fundamentales. Número uno, en la historia del mundo muchas personas han muerto, pero solo una ha resucitado para jamás morir, para nunca volver a morir, sino más bien para dar vida a muchos otros. Y eso es Jesucristo. Esto es lo que hace que entonces ese Dios vivo sea totalmente diferente al que otras religiones profesan tener. Número dos, hay suficientes registros históricos del evento de la resurrección como para negar que esto realmente haya sucedido. No solo entonces está la parte de los hechos, de los relatos y los testimonios que tenemos, sino también de evidencias arqueológicas y
digamos, todos estos temas que podemos ver que hablan de la resurrección de Jesucristo a nivel de historia, que realmente dan razones para ver que podemos estar seguros de que esto realmente sucedió. Y número tres, las implicaciones de la resurrección conforman totalmente el fundamento de nuestra fe. La esperanza que tenemos, aunque muramos incluso, yace en la tumba vacía. El hecho de que Cristo haya resucitado nos da entonces esa esperanza viva que hace que nuestra fe cristiana, nuestra fe en Cristo Jesús, nos asegure que hay vida aún después de la muerte. Amén. Familia, espero que hayan tenido bastante tiempito para tomar algunas notas. Si no es así, recuerden que todos los materiales están disponibles ahí en nuestra plataforma para que puedan continuar estudiando o repasando la lección si es así, ¿verdad? Y como siempre, pues si tienen alguna duda, estamos siempre para servirles y ayudarles para que puedan seguir creciendo en la verdad de Cristo, especialmente en verdades como estas que realmente hacen la diferencia en nuestra fe. Nos vemos.